y vamos a poner la presentación para compartirla. Espero que no haya mayores problemas. Hemos dejado unos meses de usarla y ya nos ha creado problemas. Bueno, buenas noches de nuevo a todas y todos. Hoy empezamos un nuevo ciclo que estimo van a ser de menos de 20 encuentros. Así que no sé si terminaremos hasta fin de año, si no seguiremos algo en enero. Y nuestra lección es sobre los capítulos del 40 al 55 del profeta Isaías, que en realidad es otro profeta, como bien veremos. Y me pareció oportuno poder empezar este nuevo ciclo con una visión, una mirada, un panorama de lo que significa el profetismo en Israel, cuáles son sus características, cronología. Leemos frecuentemente en la Biblia del profeta tal, pero no nos ubicamos si estos profetas son anteriores al destierro, posteriores al destierro, cuál era, digamos, su tema de su caballo de batalla o algo así. Esta es entonces la intención, ¿no? El profetismo es una profesión antigua, si quieren. Eh, Hay personas carismáticas que asumen forma psíquica que podemos relacionar con el profetismo, ¿sí? Sería bien que todo el mundo apague sus micrófonos para no tener interferencia, ¿no? A ver si aquí se puede poner, bueno, y tal vez. Es que han cambiado muchas cosas, tienes razón, y bueno, dejémonos más. Entonces, algunas de estas formas son los videntes. Samuel, en varias partes de la Biblia, es considerado un vidente. Un vidente es uno que tiene visiones y que en estas visiones recibe un mensaje de Dios. Entonces, un vidente es una persona que tiene visiones. Esta es la característica principal. Mientras, sobre todo en las religiones paganas, había una forma de profetismo, podríamos decir, que son los mantis. ¿Quiénes son los mantis? Los mantis es gente poseída que tiene manifestaciones como éxtasis, entran en trance. Están relacionadas básicamente con el culto. Ustedes recordarán la pelea del profeta Elías con los sacerdotes de Baal, los cuales tratan de atraer el fuego del cielo, haciéndose herida, bailando, gritando, entrando en trance, y no les sirve de nada, ¿no? Y después entra Elías y para que vean que no había ningún truco, le echa agua al holocausto y bueno, y después se pasa Elías degollando a todos los sacerdotes. Bueno, eso está en el libro de los reyes. Hay otra forma psíquica que son los adivinos. Mientras los mantis más están relacionados con el sacerdocio, con el culto, los adivinos más son políticos, están en las cortes. Los gobernantes siempre quieren predecir el futuro, entonces le piden a gente que tiene algún carisma que puedan prever. Diríamos que son una especie de analistas, ¿no? De la corte, pero que tienen un olfato especial para predecir el futuro. Obviamente, como el futuro es aleatorio, a veces adivinan, a veces no. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los gobernantes antiguos que realmente tenían esta manía de
antes de empezar una batalla o una expedición o una obra, buscar adivinos que le predijeran el futuro. Hoy en día lo hacemos igual, lo hacemos con la borra del café, lo hacemos con las hojas de coca. Antiguamente en Roma lo hacían con las vísceras de las aves o mirando cómo volaban las aves. Es decir, eran trucos que utilizaban estas personas mostrando que ellos nomás tenían esa ciencia, ¿verdad? Y dejando de lado estas formas, hay una forma propia de Israel, son los nabi. Los profetas de Israel se llaman nabi y aparecen desde Moisés. La hermana de Moisés, Miriam, era profetisa y termina de una manera curiosa al final de la época persa, es decir, en el siglo tercero antes de Cristo. Los últimos profetas de los cuales se tiene literatura, que son famosos, son del siglo tercero antes de Cristo. El último de ellos es Zacarías. Bueno, son de esa época. Y desde la época de Moisés hay todo un desarrollo profético, algunos famosos, otros desconocidos o que aparecen fugazmente, ¿verdad? Pero, ¿quién es el Nabi? El Nabi es un profeta, es alguien que habla en lugar de. Eso significa profeta. En nombre de, traducido al lenguaje moderno, los profetas son portavoces de Dios. Entonces ellos escuchan de Dios y hablan lo que Dios quiere que se conozca, como el portavoz del presidente que va y dice lo que el presidente le ha dicho de decir. A veces dice más, a veces dice menos, pero así son los profetas, son portavoces de Dios. ¿Y cómo reciben ese mensaje de Dios? Pueden recibirlo de mucha manera, en el sueño, en visiones o en la oración. Digamos, la forma con la cual Dios se comunica puede ser variada, pero una vez que han recibido o percibido un mensaje de Dios, entonces el profeta lo manifiesta al pueblo, a los dirigentes, a los reyes, etc. Junto con los profetas surgen los falsos profetas. Y como siempre, ¿quién es el verdadero profeta? ¿Cómo se puede dirimir entre un profeta y un verdadero profeta? Elías lo hizo con el desafío con los sacerdotes de Baal. Y Jeremías también tuvo que enfrentarse a falsos profetas. Jeremías decía, no sirve de nada defender a Jerusalén porque el castigo va a llegar y se va a destruir la ciudad y el templo. Y llegaban otros profetas, no, nosotros ganaremos la batalla, resolveremos el sitio que tiene Jerusalén y tendremos la victoria, una gran gloria. Bueno, eso eran falsos profetas. Entonces, Jeremías tiene un criterio para dirimir. Primero, uno hace una profecía, tiene que ver la realización de esa profecía. No puede decir esto va a suceder y después no va a suceder, ¿verdad? Y segundo, el profeta no puede ser alguien que va todo el tiempo de jarana, que tiene una vida disoluta. Debe tener coherencia de vida. Si es alguien que recibe mensaje de Dios, tiene que estar en sintonía con Dios, también en su vida, en su comportamiento. Otro elemento importante que la profecía puede ser oral o puede ser escrita. En realidad, la profecía es inicialmente oral. Es decir, uno recibe este mensaje de Dios y lo transmite. Pero a veces, igual que los portavoces de los gobiernos, presentan comunicados escritos o bien
hay discípulos de los profetas que van recogiendo los dichos del profeta o las profecías del profeta y de ahí surgen libros. Por eso hay profetas que han quedado solo orales y profetas de los cuales tenemos libros. Esta idea o este resultado de la profecía escrita nos hace entender que el profeta no es solo, no es aislado. Tiene una escuela, tiene discípulos de profeta, tiene gente que le sigue, que lo cuida, que recoge sus escritos. O, como en el caso de Isaías, una familia de profetas, es decir, hay discípulos que después mantienen el mismo espíritu profético en el sentido que los elementos fundamentales de esa profecía, el mensaje nuclear, podríamos decir, que ha recibido el profeta de Dios, este mensaje se pone por escrito y es elaborado también por sus discípulos. Entonces, no es raro encontrar no un profeta aislado, sino una escuela o familias de profeta. Por tanto, los profetas en Israel, los Nabi, emiten profecías como no tanto para anunciar el futuro, prever el futuro, también eso, también ellos, pero siempre de una manera, veremos, condicional. Básicamente, pero la profecía es una interpretación de la realidad. De acuerdo, pero con los designios de Yahvé, porque de Yahvé viene el mensaje. En palabras modernas, los profetas serían analistas religiosos. Entonces, gente que comprende la realidad religiosa del pueblo y también a partir de esta realidad, a partir de la percepción que tienen, pueden prever algunos hechos que se van a verificar. A mí me gusta la expresión analista religioso. Este es un profeta, pero no es un analista que razona, que por su cuenta, que lee libros, que busca, qué sé yo, en Twitter, algunas pautas o lee artículos en periódicos extranjeros. No, es alguien que tiene una relación directa y profunda con Dios y esto le hace recibir el espíritu necesario para interpretar la realidad y consecuentemente orientar a las autoridades y al pueblo de acuerdo con el plan de Dios. Es importante recordar que las profecías, las sentencias de los nabi son siempre al condicional. No van a decir esto va a suceder. Siempre es, si no se arrepienten, si no haces eso, si no cambian de actitud, le va a pasar eso y ese otro. Acuérdense la historia de Jonás. La historia de Jonás es el drama de ese profeta que no entiende que las sentencias del Señor son condicionales. Entonces él predica en Nínive, si no se arrepienten, aquí va a caer fuego del cielo, se va a destruir la ciudad. Y los otros se arrepienten y entonces el fuego del cielo no cae. Y el Jonás que se ha ido a una colina para ver el espectáculo desde las alturas, empieza a quejarse con Dios. Pero qué papelón me has hecho hacer, ¿no? No es posible que yo anuncie esta destrucción, esta desgracia y después no pase nada. Es que no ha entendido Jonás el sentido de la sentencia del Señor. Si ustedes no hacen esto, le va a pasar eso. Si ustedes no se alejan del fuego, bueno, no se van a quemar, pero si se acercan demasiado al fuego o si juegan con el fuego, se pueden quemar. Eso es, digamos, el sentido de la sentencia. No hay que tomarlas como algo de predecir el futuro. No son Nostradamus.
que van a predecir el futuro, aunque de una manera tan ambigua y oscura que puede ser cualquier cosa el futuro. No, ellos quieren cambiar el presente, no quieren dar a conocer el futuro. Además, se sirven de diferentes géneros literarios. Algunos hablan en parábolas, otros hablan en metáforas, otros dan cuentos, otros tienen visiones. Depende un poco de la característica de cada profeta. A Jeremías le gustan mucho las metáforas, por ejemplo. A otro le gustan los cuentos, ¿no? ¿Se acuerdan de un profeta oral, de Natán, el profeta a la corte de David, que cuando David comete adulterio y provoca la muerte de Uría, bueno, él le hace un cuento. ¿Qué te parece que si alguien que tiene muchos terrenos, muchas propiedades, se enamora o se encapricha con el terreno de un vecino y como el otro no le quiere vender, lo van a matar y David ahí explota, dice, ¿quién es ese desgraciado para que lo haga matar yo, lo meta a la cárcel? Y Natán le dice, ese desgraciado eres tú has hecho eso con la mujer de Urías, ¿verdad? Hay profetas que son profetas no como profesión, no hay una profesión de profeta. ¿Qué quieres hacer de grande? Ah, quiero ser profeta, sí, vete a estudiar, qué sé yo, a Francia, y hay escuelas de profetas. No, el profeta no es que escoge ser profeta, es escogido por Dios. Y a pesar de Dios mismo. La historia de Amós y de Jeremías es emblemática de cómo alguien que no quería ser profeta, pero ha sido obligado por el Espíritu a ser profeta. Amós era un pastor en Judá que ha llevado por el Espíritu en el reino rico del norte a predicar contra los excesos, la riqueza, las injusticias. Y Jeremías es alguien tímido, es alguien que no quiere meterse en problemas y lo manda a predicar la destrucción de Jerusalén, a ser, digamos, alguien derrotista, podríamos decir, ¿no? De su propia ciudad. Además, los profetas no predican acompañados de fenómenos psíquicos. No encontramos profetas que están en trance. Sí, tienen visiones a veces, entran en un sueño y reciben un mensaje de Dios. Pero eso de entrar en trance, de autolesionismo, que tengan que hacer la danza del fuego para poder recibir los mensajes. No, no hay esas formas externas, superficiales. Los profetas son personajes profundamente espirituales, personajes de oración, personajes que entran en sintonía con el Señor y no necesitan fenómeno psíquico extraordinario. Y además, la profecía no es a sentido único, temas variados. Puede ser profecía como la de Isaías, que es política, otra que se vuelve a la sociedad como Amós, otra más interesada en el culto como los profetas de la reconstrucción, después del destierro, de regreso a Jerusalén, ¿no? Había que reconstruir el templo. Entonces sus profecías estaban adecuadas a las necesidades del momento. Es curioso que también en la Biblia encontramos profetisas. En el Antiguo Testamento, una profetisa, tal vez nunca han escuchado hablar, es Hulda. En el segundo libro de los Reyes, vamos a ver cómo la menciona. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 15 al 20. ¿Mm? Dice así. ¿Mm? Desde el 14, el sacerdote Gilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salum, además era casada esa profetisa, ¿no? Hijo de Tikvá,
hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron y ella les respondió, así habla Yahvé, Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí, así habla Yahvé. Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y el rey de Judá, y al rey de Judá que os ha enviado para consultar a Yahvé, le diréis, así dice Yahvé, Dios de Israel, la palabra que has oído. Pero pero ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado en presencia de Yahvé al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán objeto de espanto y execración, ya que has rasgado tus vestidos, has llorado ante mí, yo a mi vez he oído oráculo de Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que yo voy a traer contra este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey. Es una profecía muy dura, ¿no? Es la profecía de la destrucción de Jerusalén, pero que el rey no va a ser testigo, por lo menos, de esto. Miriam, ya la hemos nombrado, es la hermana de Moisés, y Débora es una de las jueces, ¿no? Que aparece como juez y como profeta, profetisa en este caso. Entonces, recordamos los más famosos profetas orales. Samuel es un profeta oral, ¿no? Samuel es alguien que tiene visiones y estas visiones con los mensajes de Yahvé las comunica a su pueblo. Samuel es el que va a buscar a David para coronarlo rey. Natán, acabo de mencionarlo, era el profeta a la corte de David, que no tiene ningún obstáculo en contradecir al rey, ¿no? En hacerle, hacerle reconocer, hacerle reconocer su crimen. Una vez más, por Francesco, favor, alguien está apaguen su hablando, no podemos micrófono. escucharte. Sí, sí, apaguen su micrófono, no me obliguen a hacerlo a la mala como niños, ¿ya? Póngalo en silencio. Y entonces Elías, el gran profeta Elías, tan considerado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Moisés y Elías aparecen en la transfiguración, ¿se acuerdan? Y su discípulo Eliseo, también muy citado por Jesús, imitado por Jesús con la multiplicación de los panes. Bueno, todo esto fueron profetas orales, podríamos decir aislados, ¿no? Podían tener sus discípulos, pero en el fondo eran profetas que solo hablaban, no escribían. Y después aparecen en el siglo VIII, ya más tarde, con la escritura y con la conservación de los escritos, profetas escritos. Son 15. Los tres mayores, que en realidad son más de tres, como veremos, pero Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías son tres, pero deberían ser 5. Y los 12 menores, que vamos a repasar brevemente para que tengan una idea de cuál es la cronología de los escritos proféticos. Amós es el primer profeta que escribe, ¿no? El libro de Amós. Es un profeta que viene de abajo, era un cuidador de cabras, de ovejas, que es llamado por Yahvé para ir a predicar en el reino del norte, el reino que se había separado de Jerusalén y que vivía un periodo de bonanza. Entonces había lujos, pero como siempre, cuando hay bonanza hay también injusticias sociales. Entonces,
denuncia estas injusticias y anuncia el primero que anuncia el día de Yahvé, el día de la venganza, que vendrá a ese reino del norte por manos de los asirios. Dios no tiene que mandar fuego del cielo, se sirve también de los protagonistas de la historia, ¿no? Para poder castigar, corregir a su pueblo. Entonces, el anuncio de Amós es que los asirios destruirán el reino del norte, deportarán a sus habitantes. Y el castigo es por haber roto el orden moral, no es porque se han separado de Jerusalén. Políticamente la separación podía pasar, lo que no podía pasar, haber dejado a un lado el culto al Dios verdadero en el templo de Jerusalén y haber perdido el orden moral, haberse instrumentalizado la religión. Después de Amós, Oseas, que es también un profeta del reino del norte, contemporáneo de Amós, un poco más joven, pero su discurso es diferente, su temática es diferente. Él toma inspiración de su conflictiva vida conyugal, tenía una esposa que él quería mucho. Hoy en día se piensa que es verdad eso, que no es simplemente una metáfora, que realmente él sufrió la infidelidad de su esposa y sin embargo siempre dispuesto a perdonarlo, ¿no? Y esto le permite profetizar entonces sobre el perdón y la misericordia del Señor, el cual es como un esposo traicionado, pero no impedido de reconstruir la relación, ¿no? No abandona nunca a su esposa, es su esposa. Entonces, la experiencia personal que ha tenido es de alguna manera trascendida a la relación entre Dios y su pueblo. Israel es el esposo del Señor o es la esposa del Señor y a pesar de todas sus maldades, el Señor no la abandona. Y aquí se introduce este concepto, esta idea de la Geset divina. La Geset es el amor misericordioso. Ya lo hemos encontrado alguna vez en las lecciones anteriores. Entonces, es un rostro de Dios benévolo, misericordioso, no es el Dios que está listo a castigar, a pedir cuenta de los pecados, sino un poco como el padre del hijo pródigo que siempre está dispuesto a perdonar y a mostrar su amor infinito. Dios misericordia infinita, ¿verdad? El que le sigue es un profeta contemporáneo de Isaías que vive en Judá. Y el reino del norte ya ha sido conquistado por los asirios. Samaria ha caído y en esta invasión, digamos, de Palestina, también los asirios hacen un sitio de Jerusalén. Bueno, este sitio de Jerusalén sabemos que finalmente fracasó, pero Miqueas está ahí presente deseando todo lo peor para los asirios, si quieren. Es famoso Miqueas por el oráculo sobre Belén. Tú, Belén, no eres la más pequeña de las aldeas de Judá, porque de ti saldrá el Mesías, el Salvador, ¿no? Y este oráculo fue rescatado cuando los reyes magos llegaron a Jerusalén. Y además tiene otro idea, otro mensaje que introduce. La idea que Israel se salvará no en su conjunto, sino a través de un resto, a través de un grupo pequeño, privilegiado, que será objeto y portador de la salvación. Este resto de Israel, un siglo después, será un siglo y medio después, será el que emprende el retorno
a Judá y a Jerusalén y reconstruye Jerusalén, la muralla y el templo. El resto de Israel se inspira entonces en Miqueas. Y viene, quién sabe, el profeta más conocido, que es el profeta Isaías. Es para los que entienden el hebreo, yo no soy de ese grupo, pero a decir de ellos es el profeta más elegante. Es el hebreo, el escrito hebreo clásico. Es un poeta de Israel y al mismo tiempo un héroe. Isaías pertenece a familias nobles, ¿no? A familias que tienen cierto poder en la política de Jerusalén, ¿no? Es llamado Proto-Isaías los capítulos 1-39, que son justamente los que nosotros no leeremos desde el 40, ¿verdad? Puede ser considerado un profeta político, es alguien que desde su vocación, él se va en el templo a rezar en un momento de crisis, un momento de interregno que hay en la monarquía, en la sucesión dinástica. Y allá recibe la vocación profética, ¿verdad? Es un profeta también que crea una escuela profética. Reminiscencia de Isaías encontramos en varios profetas, incluso en el segundo Isaías, en el tercero Isaías. Quién sabe, la profecía más conocida, la profecía del Emanuel, ¿verdad? Que la Virgen dará a luz un niño, será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, que la Iglesia siempre ha considerado como una profecía del nacimiento de Jesús. Durante el sitio de Jerusalén por los asirios, es alguien que incita a resistir, incita a tener confianza en el Señor que el sitio de Jerusalén va a fracasar. Y de hecho fracasó. Y esto hizo crecer mucho, digamos, el prestigio de Isaías dentro de Jerusalén. En el siglo VII y hasta el exilio aparecen algunos profetas de este periodo. Son profetas del preexilio y exilio. Son los que viven la tragedia de la destrucción, de la preparación, digamos, del fin de la monarquía. Entonces tenemos Sofonías, que predica entre el 640 y el 609. Y no se olviden, para tener una fecha, que el 587 es la destrucción de Jerusalén, del templo. Entonces estamos hablando de 20 años antes, ¿verdad? Él profetiza contra el culto idolátrico de la monarquía. El problema de la monarquía es que para mantenerse frente al resurgimiento de las grandes potencias, tenía que hacer alianza. Y las alianzas de entonces se hacían a través de matrimonios. ¿Se acuerdan que Salomón tenía 900, qué sé yo, esposas, entre esposas y concubinas? Bueno, también los reyes del final de la monarquía davídica hicieron varias alianzas y para refrendar la alianza se casaban con princesas que venían del mundo pagano. Y esas princesas se traían sus sacerdotes, se traían sus ídolos, y esto hizo que se contaminara el culto en Jerusalén y había una presencia bastante fuerte del culto idolátrico, sobre todo porque las esposas tenían influencia en la política. Entonces, muchos se hacían idólatras simplemente para tener acceso a alguna prebenda. Sofonías predica antes de Jeremías y de que haya el desenlace de la tragedia nacional. Es citado en Mateo 13:41 por Jesús, aunque sin explicitar que se trata de una profecía ¿Qué has hecho? de Sofonías. Pero ahorita atender se me puede explicar una cosa. Y seguimos, ¿no? Si leemos en 13:41,
Dice, de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. Jesús está explicando la parábola del trigo y la cizaña. Y añade, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad. Esta es una cita casi literal de Sofonía 1:3, que anunciaba el desastre al cual estaba conduciendo el culto idolátrico. Y también Sofonía retoma el tema del día de Yahvé, del día del castigo, ¿no? Son profetas que piensan en el castigo. Israel es pecador, necesita una purificación y esa purificación vendrá a través del castigo. Nahum es un profeta también de esa misma época que profetiza la caída de Nínive, de los asirios. Él era un enemigo, ¿no? A muerte, acérrimo de los asirios. Entonces, con mucha alegría profetiza la caída de Nínive, que en efecto fue el año 612. Y todavía ve en Nínive el gran enemigo de Judá, el origen de todos los males. Y es un profeta de tinte nacionalista. Habacuc es un profeta bien raro. Primero, es un profeta que es ligado al culto. Parece ser un miembro, un sacerdote del templo. Y frente a las desgracias que han llegado, que se avecinan, manifiesta algunas dudas sobre el plan de Dios en el mundo, pero él dice, pero realmente Dios está a cargo del mundo, pero al mismo tiempo hace una gran manifestación de fe, ¿no? Aparte de la frase famosa que es citada en Romanos, en Gálatas y en Hechos, que el justo por su fe vivirá, que le sirvió mucho a San Pablo para mostrar que uno se salva por la fe, pero la confesión que hace Habacuc, que aunque los árboles no den fruto, aunque los campos no den trigo, aunque el cielo no dé lluvia, seguiremos creyendo en el Señor. Esto es una declaración de fe que de las más lindas del Antiguo Testamento. Y en ese periodo aparece Jeremías. Jeremías aparece más o menos después de Sofonías y de Nahum. Y Jeremías es un profeta que anuncia desgracia nacional. Y por eso se vuelve enemigos de los gobernantes de Jerusalén, de los que están haciendo la resistencia al sitio de los babilonios. Mientras ellos luchan para levantar la moral de la gente, para defenderse, Jeremías dice, están perdiendo el tiempo, igual les van a destruir, ¿no? Pero es también el profeta que intuye la nueva alianza, una alianza que va más allá del culto de sacrificio de animales, del templo, sino una alianza escrita en el corazón, del conocer a Dios y hablarle cara a cara, digamos, de uno a uno. Eso es Jeremías, que fue muy desdichado desde el punto de vista histórico, murió en exilio en Egipto, casi secuestrado por los que escaparon a Egipto después de la invasión de los babilonios, pero que a lo largo del destierro fue reconocido como verdadero profeta y al mismo tiempo empezó a leerse y a aplicarse con mucho más ahínco su mensaje. Durante el exilio aparecen dos profetas. Uno es Ezequiel. Ezequiel viaja al destierro a Babilonia y ahí anima a la comunidad de los desterrados, profetizando básicamente la reconstrucción del templo y la resurrección del pueblo de Judá con la famosa visión de los huesos, ¿no? Del campo que adquieren carne y vuelven a revivir. Y
el deutero Isaías, que es el objeto de nuestra lección, y hablaré de él en un momento. Estamos, sí. Los profetas de la época persa, muy rápidamente, son los siguientes. Ageo. Ageo, ya la temática es diferente. Han regresado a Jerusalén. Ahora se trata de reconstruir el templo, de restaurar el judaísmo. En realidad nace el judaísmo gracias a profetas como Egeo, Zacarías y otros que hacen del pueblo de Israel un pueblo piadoso, un pueblo entregado a Yahvé, siguiendo además las enseñanzas de Jeremías. Después del castigo y de la consolación es el momento de restaurar. Zacarías también busca restaurar la identidad nacional como el judaísmo, como los que creen y sirven a Yahvé. Se vuelve un defensor del sacerdocio, ve la importancia del sacerdocio, aunque haya problema con algunos sacerdotes al comienzo, y tiene esta visión del germen. El germen es claramente una figura del mesianismo real. Es el germen de la casa de David que se manifiesta finalmente en Jesús. Es también un profeta que con la ampliación de la frontera cultural, podríamos decir, tiene visiones, ángeles, apocalipsis, es decir, la influencia de las religiones caldeas se nota en el primer Zacarías, por eso he puesto capítulo del 1 al 8, porque los capítulos del 9 al 14 son de otro profeta, aunque se llame Zacarías igual. El tercer Isaías o trito Isaías son los capítulos 56 y 66 y manifiestan una apertura universalista de Israel. Pero son una colección de diferentes épocas, no podemos ubicarlos después del destierro. Hay también influencias de Isaías, del primer Isaías y del segundo Isaías. Bueno, digamos, es una colección pero que tiene un tinte universalista, donde Israel tiene una vocación que es llevar la salvación a todos los pueblos. Un profeta raro en Malaquías. Malaquías significa mi ángel, mi mensajero. Ese es un apodo y ese profeta es un anónimo. Él es alguien que se bate contra dos escándalos, el de los sacerdotes que no responden a las exigencias de la nueva religión, del judaísmo, y los matrimonios mixtos. Matrimonio mixto que se habían vuelto algo común debido a que escaseaban, si quieren, novias, ¿no? En Israel, entonces tenían que buscarse en cualquier lado. Entonces, él empuja una legislación para que se prohíban los matrimonios mixtos, porque era volver a lo antes, volver al tiempo de la monarquía, cuando los matrimonios mixtos crearon toda la idolatría. Jonás no es propiamente un profeta. El libro de Jonás es un cuento popular que tiene una enseñanza muy profunda de contenido universalista, que la salvación llega también a Nínive, ¿no? Y Jesús cita mucho a Jonás como el signo de Jonás, que no es solo el signo de los 3 días y 3 noches pasado en el vientre de la ballena o del pez, sino es el signo de Jonás que lleva el mensaje de salvación a todos los pueblos. Joel es famoso por el tema de la efusión del Espíritu en todo el pueblo, como es citado en Hechos 2, ¿verdad? El Pentecostés es explicado como la realización de la profecía de Joel. Tiene también el tema de las langostas, del gran desastre que vendrá del juicio apocalíptico a las naciones. Bueno, digamos que Joel también ha gozado de buena prensa en el Nuevo Testamento. Abdías es el profeta más corto, solo 21 versículos,
que reflejan mucho, incluso literalmente, al profeta Jeremías. Su profecía principal es contra Edom. Edom es el país que rodeaba Judá, que se había aprovechado de la deportación a Babilonia para ocupar las tierras de los judíos. Entonces, a este Edom aprovechador de la desgracia del pueblo se dirige sus profecías. Y finalmente, el último de los profetas es el segundo Zacarías, podríamos llamarlo, los capítulos del 9 al 14. Es el más tardío de los escritos proféticos, habla mucho en visiones, tiene mucho de Apocalipsis, pero es al mismo tiempo el que tiene la doctrina mesiánica más explícita, la idea del Mesías humilde que llega, que entra cabalgando un burro, es traspasado por una lanza. Son conceptos que serán recogidos en los evangelios, ¿sí? En la entrada de Jerusalén y de Jesús crucificado. Era un profeta que estaba muy de moda, era un bestseller, si quieren, al tiempo de Jesús, el profeta Jeremías. Rápidamente entramos al Deutero Isaías viendo los 5 actos de la tragedia nacional. Todo empieza con la muerte del justo rey Josías, el año 609. Fue a socorrer al faraón Neco, con el cual estaba aliado, y en la batalla es herido gravemente, muere. Pero eso impresionó mucho al pueblo de Israel, porque Josías era el mejor rey después de David que había habido. Un rey justo, un rey que quiso aplicar la ley y quiso mostrar que era posible vivir la ley de Dios. Bueno, este rey justo muere, ¿sí? En la batalla y uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Otro ejemplo triste, la triste suerte de Jeremías, un profeta auténtico y sin embargo rechazado por los suyos, ¿verdad? Jeremías llega a gritar, maldito el día que he nacido, ¿no? Para tener que sufrir, pasar por eso. Destrucción y saqueo del templo de Jerusalén el año 587. La deportación no de todo el pueblo, sino de las élites a Babilonia. El cuarto acto fue la conciencia de la peculiar economía de salvación mediante la suerte del siervo de Yahvé. A esto dedicaremos una lección 2 de nuestro curso. Y finalmente la nueva conciencia de Israel de su vocación en medio de las naciones. Israel se da cuenta después del destierro, durante el destierro, que su misión, su vocación no es ser el primogénito, sino ser el primogénito para traer todas las naciones a Dios. Y esto en el tercer Isaías principalmente. Los motivos conductores del Deutero Isaías son la consolación. Terminó el tiempo del castigo, ha llegado el tiempo de la consolación. Ya llega la Gesed de Yahvé para proteger a su pueblo. La acción providencial del emperador Ciro II, de los medos, de los persas, que el 539 conquista Babilonia y emite el edicto el año 538 permitiendo a los judíos volver a su tierra. Obviamente no todos volvieron, pero ya pudieron volver. Y ahí empieza un nuevo éxodo accidentado y parcial de este resto de Israel que ya había sido profetizado. Y la destrucción de Babilonia, el 482, tiene su reflejo en 2 capítulos del Deutero Isaías. La misión de Nehemías, que será tiempo después, es insinuada también en el Deutero Isaías. No solo piensa en el retorno, sino en reconstruir Jerusalén y el templo. Pero el motivo cumbre, quién sabe, de este libro son los 4 cantos del siervo de Yahvé, al cual dedicaremos
lecciones específicas, y la conclusión poética del libro, que es muy famosa, del capítulo 55 de Isaías. Después de Jesucristo, los profetas, hemos visto que hay un vacío desde el siglo III hasta Jesús, pero Juan Bautista es llamado por Jesucristo el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, aunque no, el más pequeño en el reino de Dios es mayor. Jesús mismo es considerado rabí, maestro, pero también profeta, un gran profeta surgido entre nosotros. El Espíritu Santo da nueva vitalidad a la profecía con el bautismo. En el bautismo todos somos sacerdotes, reyes y profetas, ¿verdad? Y la profecía de Joel es muy citada. La profecía además se manifiesta en la iglesia primitiva. Los que han hecho conmigo la lección, de hecho, se acordarán, ¿no? Que hubo profetas que bajaron de Jerusalén a Antioquía, y también las 3 hijas vírgenes del diácono Felipe, ¿no? Eran profetistas. Y el Apocalipsis es de por sí una profecía, ¿verdad? San Pablo reconoce la profecía como un carisma superior, inferior solo a los apóstoles. Y lo que ve San Pablo es que la profecía dentro del cristianismo es la capacidad de interpretar correctamente el Antiguo Testamento, la exegesis. En el Nuevo Testamento encontramos profetisas, por ejemplo, Ana era una profetisa que recibe a Jesús cuando es presentado en el templo, y ya nombré las hijas del diácono Felipe. Mahoma es un profeta de Alá, entre otros fundadores de religiones. Todos los que han fundado una religión han pretendido ser profetas. Y también en la iglesia hay un profetismo. Hildegarda de Bingen. Sería bien que lean un poco de la historia de esta santa. Juana de Arco. Juana de Arco tenía don de profecía. Por eso podía ir a donde los reyes e incitarlo a resistir o algo así. San Juan Bosco era santo que tenía visiones, sueños, y esos sueños le abrían el horizonte de su actividad. Por ejemplo, a raíz de un sueño que tuvo, mandó misioneros a América Latina. Óscar Arnulfo Romero, nuestro obispo mártir del Salvador, San Pío de Pietrelcina, San Juan XXIII fue un profeta al llamar al Concilio Vaticano II, ¿verdad? ¿Qué es el profetismo hoy? Con eso concluyo. Yo diría que siguiendo Mateo 10:41, profeta es aquel que, en virtud del bautismo, ayuda a los demás a leer el presente no como una crónica, sino que en oración constante y bajo la acción del Espíritu Santo nos ayuda a comprender los proyectos de la Bueno, en la lección, yo creo que hay gente que no entiende, sigue con el micrófono encendido, molestando a todos los demás. A ver si me están escuchando. Y vamos a tener una nueva modalidad. En lugar que con una oración, no siempre, vamos a terminar con un canto que sea un resumen y nos sirva de meditación para lo que vamos. Tenemos logrado restablecer el orden, la paz y la tranquilidad del lugar. Tenemos 6 policías que en primera instancia están policontusos, estamos verificando. Espero que se escuche bien. Contundentes, piedras, palos. Lamentamos esta situación, pero bueno, ha habido bastante agresión. Salguero y Ayoroa tienen sus micrófonos.
Sí, he apagado, no sé qué pasa, no pues. Hay varias más que tienen el Si micrófono. dejan de hablar, nos hacen un gran Hablan. favor, ¿eh? No necesitan. Basta que no hablen. Es que parece que escuchan radio o ven la tele y eso se cuela a la reunión. Ay, sí, qué barbaridad. No, yo no soy por si acaso. Como autoridades del Comité Ejecutivo Departamental, vamos a convocar el día sábado a un gran empleado departamental y nacional para determinar medidas, acciones drásticas que sea el bloqueo del camino. Ahora los caras, los gobernantes que están de los 17 ministerios, el Palacio de Gobierno, van a morir. El caso de Yuri Salguero, hay una radio que está escuchando o televisión, no lo sé. Con los 9 departamentos. Para eso nosotros el día sábado vamos a terminar en un gran empleado departamental y nacional. Nosotros para el día sábado, desde ahora estamos convocando a todas nuestras organizaciones vivas que tenemos en Ciudad del Alto, como comerciantes, fabriles, como FEJUVE, Comité Cívico y otras organizaciones, a que vengan el día sábado de esta semana para llevar una gran empleado departamental y nacional donde que vamos a organizar una sola plataforma de lucha sindical. ¿Para qué? Para que este gobierno incapaz, incompetente, abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo. Francesco, silencia a todos, porque son varios. Marilú Mejía, Silvia Arancibia, Carmen Montaño, Dora Carvajal, Rosa Aguilar, están todas con el micrófono alto y no se puede escuchar la charla de Francesco, por favor. Ya. Voy a detener